Buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Diego Armando Galindo García, tengo 28 años, actualmente vivo en Cancún, Quintana Roo, mi matrícula es AL06-2086. Este es mi proyecto integrador de la materia Administración de Base de Datos. En este proyecto se me solicita dar respuesta a las siguientes preguntas. Define con tus propias palabras qué es una base de datos orientada a objetos. Es aquella que permite agrupar la información en paquetes relacionados entre sí. Los datos de cada registro se combinan en un solo objeto. De esta manera, toda la información estará disponible en el objeto, ya que sus datos quedan agrupados en vez de agruparlos en distintas tablas. Menciona la diferencia entre clase y objeto, además de anexar ejemplos en la vida real para cada uno. La clase es la colección de objetos que contienen los mismos atributos operacionales, restricciones y métodos. Es usada como plantilla, patrón o molde para crear objetos similares. Y el objeto es una unidad compuesta por atributos y métodos que representan a los objetos del mundo real. Por ejemplo, la clase es una casa y el objeto podría ser el tipo de propiedad, el número de cuartos, si tiene patio trasero, cochera, entre otra información detallada que detalla la propiedad. Otro ejemplo es la clase de carro o coche y el objeto podría ser la marca como Renault, Nissan o Chevrolet. Explica qué es un modelo de dominio. Es un esquema que muestra las clases o partes de ellas con sus atributos. Además, describe el comportamiento de estos objetos. En él se representan las relaciones de generalización, agregación, asociación y dependencia, las cuales reflejan cómo se heredan los atributos entre dichas clases. Dentro del proceso del modelado de datos en una base orientada a objetos se encuentra el mapeo de datos. Menciona los términos que son necesarios para describir las características de una clase. En el nombre de la clase es necesario utilizar un sustantivo que haga referencia a las clases, de preferencia pues en singular. El atributo es una propiedad o característica de una clase. De él se deberá presentar la siguiente información. Nombre del atributo. Por ejemplo, un atributo de una clase de estudiante podría ser la edad y este podría utilizar como nombre. El tipo de dato, que existen diferentes tipos de datos como numérico, de carácter y booleano, por mencionar algunos. Valor inicial, el valor con el que se inicializan los datos. Si este no especifica por defecto, el sistema lo toma como cero. El alias, que es el nombre que puede ser utilizado durante la programación del sistema. El public, que se representa como un signo de más a un lado del tipo de dato, indica si la clase puede ser de dominio público. Protected, característica que representa el símbolo de gato e indica si el atributo puede ser utilizado por cualquier clase hija. Private, característica que se representa con el símbolo de menos e indica si el atributo es propio. Solo el objeto lo puede utilizar, es decir, no se puede heredar. ¿Cuál es la diferencia entre una base de datos SQL y una no SQL? La base de datos SQL se componen de tablas en las que se almacenan los datos que se accede a ellos por medio de relaciones previamente establecidas. Utilizan un lenguaje SQL. Este tipo de estructuras son muy estables, crecen lentamente y las operaciones que se realizan entre ellas no cambian. Las bases de datos no SQL se componen de estructuras no relacionales y en su lugar utilizan un modelo de almacenamiento dinámico que está optimizado para los requisitos específicos del tipo de datos que se almacenan. Este tipo de estructuras pueden contener grandes volúmenes de datos, mismos que crecen rápidamente. Por lo tanto, también están preparadas para crecer y recibir picos de altas transacciones. Gracias por escucharme.